Hola, mi nombre es Jamie Alejandra García Rodríguez y el día de hoy voy a platicarles acerca de la práctica número 4 que tuvimos en Laboratorio Integral 1. Esta práctica recibe el nombre de Ley de Stokes. Esta práctica tiene como objetivo determinar la viscosidad de una sustancia con respecto a la velocidad con la que desciende un objeto sumergido dentro de la misma. Para darles un poquito de contexto, primero debemos de retomar el término del número de Reynolds. El número de Reynolds es, como ya le mencioné en la práctica anterior, el número de Reynolds es un parámetro adimensional cuyo valor nos indica qué tipo de flujo tenemos, si tenemos un flujo laminar, un flujo turbulento o un flujo transitorio. Los parámetros son para el número de Reynolds. Un flujo laminar va a ser menor a 2300, para un flujo transitorio de 2300 a 4000 y para un flujo sumamente turbulento o turbulento por encima de los 4000. Pero como ya lo mencioné en el título, esta práctica se llama Ley de Stokes. ¿Qué es la Ley de Stokes? La Ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Es laminar ya que posee un número bajo de Reynolds. La fórmula va a estar aquí, donde nos describe cada una de las partes que componen esta fórmula. Bien, si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su peso, puede calcularse una viscosidad de caída y, bueno, de esta forma, aquí está la fórmula y como podrán ver, ahí nos aparece viscosidad. Es decir, nosotros podemos determinar la viscosidad a partir de la ley de Stokes. El material para esta práctica fue glicerina, miel, champú. Ocupamos 3 esferas de diferentes tamaños, una probeta, un vernier para medir el diámetro de las esferas, una piseta, un cronómetro y 7 lentes de seguridad. Estos lentes de seguridad nos van a servir para pesar las esferas. Y por último, una regla. ¿Cómo fue que realizamos esta práctica? Primero, es necesario que todo lo que vayamos a utilizar esté sumamente limpio. Vamos a lavar adecuadamente el material y después vamos a vaciar la miel, la glicerina y el champú en la probeta hasta llenarla. Nosotros vamos a delimitar la distancia en la probeta por la cual empezará y terminará de contar el tiempo cuando nosotros lancemos las canicas a través del fluido. Es necesario medir el diámetro de las canicas para así determinar su radio, que va a ser importante en los cálculos. Dejamos caer la canica dentro de la probeta y empezamos a contar el tiempo que pasa desde la primera marca que pusimos y termina hasta la última marca que pusimos. Capturamos los datos de cada una de las veces que lanzamos las canicas en cada una de las sustancias y pues los anotamos. Es importante llevar este procedimiento 3, 4 o 5 veces para nosotros cerciorarnos del tiempo que nosotros estamos capturando, ya que a la primera vez que lo hagamos no va a ser igual de certero que si lo lanzamos varias veces las canicas y así poder recabar un dato pues promedio. Cada vez que lo tenemos que repetir este mismo procedimiento para cada una de las sustancias, tanto para glicerina, tanto para miel como para el champú. Y por último, ya después de terminar nuestra práctica, es muy importante lavar muy bien tanto las canicas como la probeta o todo lo que hayamos utilizado. Y es en esta parte donde vienen los cálculos. Bien, como ya le mencioné anteriormente, realizamos esta práctica con 3 sustancias. En cada una de las sustancias utilizamos 3 balines distintos, es decir, 3 balines para la glicerina, 3 para la miel y 3 para el champú. Entonces, bueno, aquí les voy a poner los valores que obtuvimos tanto para la glicerina, para el champú y para la miel. Sí, bueno, entonces
Como podrán ver, aquí solamente vienen anotados los tiempos que tomamos y en base a ellos sacamos un tiempo promedio. Bueno, como en las herramientas que utilizamos mencioné una regla, la regla era necesaria para medir la distancia en cada una de las marcas que nosotros pusimos, en el inicio como en el final. Entonces, ya teniendo eso, nosotros podemos calcular la velocidad en la que viajó cada balín y canica. Bueno, primero voy a ir dejando los datos de la glicerina como ejemplo. Entonces, tenemos los datos en cuanto al tiempo promedio de la glicerina. Entonces, en base a ello sacamos la velocidad, ya que poseemos una distancia que fue la que tomamos y el tiempo que le tomó al balín llegar hasta la última marca. Hacemos un despeje, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, se divide y obtenemos el valor de la velocidad de cada una de los balines y la canica. Ya tenemos el valor de la velocidad, procedemos a calcular su volumen y su densidad. La densidad del balín grande, de la canica y del balín pequeño. Como sabemos, el volumen es de una esfera, entonces como ya sabemos también el valor del radio del balín que calculamos con el vernier, entonces simplemente buscamos la fórmula para una esfera y bueno, de ahí ponemos el valor del radio calculado y bueno, así es como tenemos nuestro volumen. Posteriormente calculamos su densidad, sabemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces, como ya tenemos también la masa del objeto, ya que fue pesado en la balanza analítica, cada una de los dos balines y la canica fueron pesados en la balanza analítica, ya tenemos también su masa y por último nos falta su volumen. El volumen es el que ya calculamos anteriormente, entonces solamente sería dividir la masa de cada uno de los balines y la canica entre el volumen que poseen y ya obtenemos el valor final. Aquí está una tabla donde se engloban los datos para la glicerina y bueno, aquí los voy a acomodar. Como pueden ver, está el radio de cada uno de los balines y la canica, la densidad que se contó, la densidad que se calculó, el tiempo, la distancia, la velocidad y la viscosidad. Pero, ¿cómo sacamos el valor de la viscosidad? Como recordarán, les dije que la velocidad se podía calcular en base a la ley de Stokes y de aquí se hace un despeje, el siguiente despeje. Como ya pudimos observar, ya tenemos el valor de cada uno de estos datos, ya tenemos todo para nada más sustituir la cantidad que tengamos. Entonces, para el balín grande, con respecto a la glicerina, obtuvimos el siguiente dato de viscosidad. Para la canica, el siguiente dato, y para el balín pequeño, el siguiente dato. Ok, en base a los datos obtenidos de la viscosidad, ya solamente podemos nosotros despejar de la fórmula de Stokes la fuerza de fricción. La fórmula ya la había puesto en el inicio, pero la vuelvo a acomodar aquí. Y para los datos de los balines con respecto a la glicerina y su fuerza de fricción, van a estar acomodados aquí. Como podrán ver, ya tenemos el valor del radio de cada uno de las esferas, también tenemos el valor que ya calculamos de la viscosidad y por supuesto la velocidad de cada uno de estas esferas en las que viajaron de un punto a otro. El mismo procedimiento repetimos tanto para el champú como para la miel. Aquí voy a dejar el dato del champú. Como podrán ver, calculamos velocidades, calculamos volumen, calculamos densidad. Y por último, como ya tenemos todos los datos, calculamos su viscosidad en base a la velocidad. Y por último, su fuerza de fricción.
Lo mismo realizamos también para la miel, donde calculamos velocidad, volumen, densidad, y en base a eso sacamos su viscosidad y por último la fuerza de fricción. Bueno, esta fue la práctica número 4 que realizamos y nos dimos cuenta que a medida que realizábamos las cuentas, las fuerzas de fricciones en base a los diferentes balines y canicas que utilizamos, las diferentes esferas, no varía demasiado. Esto quiere decir que las fuerzas de rozamiento que se oponen, obviamente, a deslizamiento, son básicamente muy cercanas entre sí. Sin duda, este experimento, esta práctica, me ayudó a ver la manera en cómo hay muchísimas formas de calcular la viscosidad, e incluso esta fue, considero yo, una de las formas más sencillas para nosotros determinar la viscosidad que lleva cierto objeto, cierto fluido. Entonces, bueno, en base a esto también me gustaría decir que esta práctica también me gustó mucho, fue muy sencilla y me divertí mucho. Muchas gracias y nos vemos en la próxima práctica.